Buenas noches a la amiga María Nailet, la amiga Yolka, compañeras de aquí del módulo 9 de FATLA. Estamos en el aula Aquarius. El tema que vamos a desarrollar hoy, bueno, su servidor Ojo al Jurado, Mendoza, del módulo 9 de Educación con Soporte Virtual de los programas expertos en Learning de FATLA. Y aquí tocaremos unos tópicos que están bajo espacios digitales, y nos dieron un grupo de recursos que los denominaron Guardianes de la Oscuridad, Hechizos de Elfos y la Guerra de Orcos. Estos recursos los vamos a definir de la siguiente manera. Guardianes de la Oscuridad son recursos que se basan en la proyección y animación de imágenes para permitir la integración a nuestras aulas virtuales. Cuando se incluyen las TIC en la educación, es para buscar romper la barrera de la localidad y empujar al estudiante a cumplir metas cada vez más globales, donde ellos se convierten en protagonistas de esta aventura del aprendizaje. Para este recurso tomé uno que se llama Teacher to Be, o aulas autosuficientes. Estas aulas autosuficientes están conformadas normalmente como las que conocemos, donde ahí existen los alumnos y existe el profesor en actividades de cara a cara o person to person, como se denomina. Pero tienen una característica: ellos no necesitan salir de ellas para utilizar la información o hacer búsqueda de ella, porque este tipo de aulas está provisto de unos recursos, sean audiovisuales, digitales y soporte a la internet, además de una red que debe cumplir con esas características especiales para que deba darse ese tipo de situaciones, como lo que se llaman aulas autosuficientes. Y un elemento que incorporan, que es algo de lo novedoso, lo que está apareciendo hoy día, que es las Table PC. Esas Table PC están conectadas vía inalámbrica a través de software especializados que forman una red y tienen un programa que lo que van es a controlar toda esa información que están ahí. Entonces ese software administrado por el profesor puede en un momento dado visualizar todas esas pantallas, así como estamos viendo cada una de nuestras cámaras. Vemos todas las pantallas de cada uno de ellos seccionados en la pantalla, y yo puedo tomar el control como docente o profesor, puedo tomar el control y poder hacer algunos ajustes con ellos. Estas vienen a sustituir todo lo que es lo que conocemos como papel, lápiz, todas esas situaciones normales, y cambia esas situaciones. Cuando nosotros vemos esto, ¿qué es la característica? Aquí los alumnos tan solo tienen que escribir con un lápiz digital en la pantalla de su cuaderno electrónico. El ordenador transforma la escritura en texto informático y, con la ayuda de un procesador, la guarda y edita. Esto quiere decir que puede subrayar, colorear, insertar cuadros y gráficos. Esto aquí es donde se implementa la parte colaborativa, porque cada uno de ellos puede hacer una parte y puedes ensamblarlo a través de ciertas características que tienen este tipo de dispositivos incorporados a la educación. Y por estar siempre conectados de forma inalámbrica al internet y a la tabla PC, el profesor él puede pasarles apuntes y recibir los trabajos en forma electrónica, e incluso corregirlos hasta que a lo que están haciendo en ese momento, lo que estén realizando. Esa es la característica de lo que son Guardianes de la Oscuridad. Tomamos el siguiente recurso, que es Hechizo de Elfos. Este Hechizo de Elfos viene siendo donde la tecnología informática y los recursos web son cada día más valiosos, se incorporan gracias a ciertas características de la simulación de situaciones reales, permitiendo la imitación de actividades, pero que se realizan a través de medios digitales en el internet. Lo hemos visto mucho, los simuladores de vuelo, simuladores para aprender a conducir, todo ese tipo de situaciones que podemos nosotros implementar a través de esos simuladores. Pero en este caso yo tomé como referencia el WebLab, porque está aplicado a la educación. Entonces es un laboratorio web. Este laboratorio web es un laboratorio de circuitos eléctricos que permite simular a demostrarle la ley de Ohm. Puede estar aplicado a la física y específicamente a la electricidad dentro de ese contenido de la física. La ley de Ohm utiliza ciertos parámetros: el voltaje, que es da por la B,
la corriente y la resistencia. Él está provisto de unos elementos que yo puedo incorporar, así como puedo ir armando un circuito pero con valores y pueden interactuarse. Está compuesto por fuentes de poder, por un dispositivo llamado amperímetro, una resistencia y un switch o un interruptor, que es lo que nosotros conocemos, y con unos controles que te permiten ajustar o variar ciertas características. Entonces él, aplicando la ley de Ohm, al cerrar el switch, él toma un valor. ¿Qué es lo que hace? Si vemos nosotros aquí, estaba en 0 y pasa a 5 voltios. La ley de Ohm me dice a mí que debo dividir el voltaje entre la resistencia y, lógicamente, 10 entre 2 da 5 amperios. Entonces él ya está probando. Y esto nos va a permitir a nosotros prever alguna situación real. Y yo puedo después desplazarme a la parte real y montar ahí y estar seguro que debe dar eso. Claro, con unas ciertas tolerancias que en la parte real no se visualizan. ¿Por qué? Porque hay ajuste, hay pérdida, hay calor, hay roce y algunas conexiones. Entonces eso disminuye, pero por lo menos debe estar próximo a esos valores. Entonces esa es la ventaja que nos permite a nosotros que son los simuladores. El siguiente recurso, denominado bajo el nombre de Guerra de Orcos, aquí se nos presentan los mundos virtuales basados en 3D, utilizando avatares que se caracterizan por 3 elementos principales. La interactividad. En este mundo compartido en el que las acciones de un usuario pueden ser percibidas e influir en el resto de los usuarios. Corporeidad. Las personas acceden al programa a través de una interfaz que simula un entorno simulado en primera persona, sometiendo a las leyes de la física y en el que los recursos son escasos. Persistencia. El programa existe interdependencia en que los usuarios estén conectados y recuerda la localización de personas y objetos se encuentran en una plataforma mantenida por el publicador o el metaverso. Eso, cuando nosotros tuvimos en el módulo anterior, el módulo 8, hablamos del Second Line. En el Second Line no pudimos apreciar estas características, porque tienen una situación donde nosotros podemos desplazarnos, podemos movernos, sentarnos, tomar actitudes y configurar a un avatar de acuerdo a unas características similares a las que nosotros podemos estar, que nos representen en ese mundo. Pero tienen unas características primordiales estos mundos. Fíjense que nosotros, para ir de un sitio a otro, lo hacemos por vía aérea, vía marítima o vía terrestre. Aquí utilizamos un elemento que nos permite transportarnos de un lado a otro en instantes, conocer sitios en otros momentos. Entonces, ¿qué es lo que usa la teletransportación? Entonces, para esto yo tomé de referencia el PlayStation Home. El PlayStation Home es un mundo virtual 3D desarrollado por Sony y especializado en la creación de avatares que pueden personalizar su propio espacio bajo sus propios conceptos. ¿Esto qué es? Como dicen Home, es para tu casa, o sea, es para modificar, ajustar tu vivienda, tu apartamento, cómo lo quieres decorar, hacer una vida virtual, y puedes también tu avatar ajustarlo a adecuar esas necesidades. Los avatares hoy día o este tipo de programas están desarrollados de la siguiente manera. Fíjense que ya están entrando en la educación, en los negocios, porque nosotros aquí ya está implementándose en la última tecnología, implementándose lo que se denomina el negocio o el comercio, el e-commerce, el comercio electrónico. Bajo esas condiciones yo puedo establecer condiciones, puedo crear conferencias como lo estamos haciendo, pero a través de unos avatares utilizando las plataformas 3D. El Home permite a los usuarios crear avatares desde una consola PlayStation 3, que son la mayoría son los juegos, y el avatar tendrá su propio espacio virtual o apartamento, que puede ser adornado con elementos de usuario que puede recibir de varias maneras. En el futuro, el servicio se ampliará, lo que permitirá a los jugadores disponer de más clases de ropa y grandes apartamentos, o sea, convertirnos casi en lo que vivimos en la realidad. Entonces, fíjense que hemos tocado estos 3 tópicos que manejamos, ¿verdad? Hablamos de la parte virtual, hablamos de la parte de simuladores y hablamos de esos elementos que son motivantes para integrarlos en nuestras aulas virtuales. Obviamente hay que tener mucho cuidado con ellos para poder nosotros integrar todos estos elementos. Tenemos que también dominarlos porque tiene una característica, lo he venido discutiendo con otros compañeros también, es que no hemos aprendido a manejar un elemento cuando ya aparece la nueva versión y entonces a veces es obsoleto. Nos dice, cónchale, estoy aprendiendo a manejar algo
cuando ya mañana, cuando vengo acá, aparece nuevamente otro elemento que la incorporan y que lo maneja. Entonces, bueno, eso es todo por los momentos. Gracias por su colaboración. Si hay alguna pregunta. Muy buena la información, Osvaldo. Bastante sintetizada. Es un buen resumen de todo. Ok. Espero yo poder hacerlo igual. Ok. Amiga Yolka. Ok, vamos a ver. Amiga Yolka, muchísimas gracias. Amiga Nailet. Y la amiga que se incorporó también, ¿verdad? María Gabriela. Vamos a ver acá. María Gabriela. Entonces, bueno, vamos a... ¿Quién continúa ahorita?